Bien, ya se inició la grabación. Vamos a compartir de nuevo. Y listo. Y listo. A ver, Eloy. Eloy, ¿estás? ¿Te fuiste? No está Eloy. San Sí, estoy, Martín. profe, estoy. Sí está Eloy. Eloy. Sí. Eloy, ¿en qué consiste la función secretora, Eloy? Bueno, podemos decir que la función secretora es para, como dice, secretar alguna sustancia, ¿Y con qué finalidad, Eloy? facilitar o también facilitar movimiento, como puede ser en el caso de la boca, sí, de la boca, como la saliva, y en el estómago también puede ser para facilitar la digestión de los alimentos. Correcto. Están bien las dos respuestas que has mencionado, doctor Eloy. Muy bien. Entonces, miren. Hay secreciones en diversas partes funcionales del tracto gastrointestinal. Tenemos la secreción salival, la secreción esofágica, la secreción gástrica, pero también tenemos las secreciones de las glándulas anexas, hepáticas, pancreáticas y biliares. En esta primera parte vamos a enfocarnos en la secreción salival, esofágica y pancreática. ¿Qué me interesa? Que ustedes aprendan, que ustedes analicen en estas secreciones, tanto salivales, esofágicas y gástricas, la función de cada una de esas secreciones. La función de cada una de esas secreciones. Es lo más importante en la función del tracto gastrointestinal. Ah, profesor, pero ¿existen regulaciones hacia ellas? Sí, sí existen regulaciones hacia ellas, ¿sí? Pero más que analizar una regulación, me interesa más que ustedes sepan la función de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este nivel nos interesa es la función normal. Nos interesa es la función normal de cada una de ellas, de esas secreciones. Ya, si aquí se tuviese que dar fisiopatología, entonces ya es otro cuento aparte, ¿verdad? Y allí sí se tiene que integrar entonces las anomalías o las anormalidades, ¿sí? En cuanto al aumento o a la disminución de estas secreciones. Pero por el momento vamos a enfocarnos en la normalidad y su respectiva función. Bien, entonces la función secretora del aparato digestivo se extiende a lo largo del tracto gastrointestinal, está mediada por glándulas y cumple con dos funciones principales. Como bien dijo el compañero Eloy, secreción de enzimas digestivas, cuya función es la de aumentar o facilitar en primera instancia la degradación de las partículas nutritivas y por ende facilitar ¿qué? La absorción. Esto se genera desde la cavidad oral hasta el ilion distal. Miren la otra función secretora que existe. Secreción de moco con la finalidad de lubricar, proteger a la estructura o al segmento funcional. Ah, lubricarla para qué, protegerla de qué. Bueno, protegerla em, ante agentes corrosivos, como cuáles? El ácido clorhídrico. ¿Sí? Recuerden que el ácido clorhídrico puede entrar en reflujo hacia el esófago, ¿sí? Pero también el quimo puede tener una acidez disminuida o un pH disminuido, disculpen, un pH disminuido y puede pasar a la parte intestinal y puede generar irritaciones. Lubricación. ¿Hay lubricación para qué? Bueno, para facilitar los movimientos en cuanto a desplazamiento. Bien, tipos de secreciones del tracto gastrointestinal.
Tipos de secreciones. Primero hay que analizar los estímulos para que se generen estas secreciones. ¿Qué estímulos son eficaces, eficientes? La presencia del alimento, ¿sí? Puede ser también un estímulo táctil. Ah, profe, ¿y el alimento no es un estímulo táctil? Sí, sí es un estímulo táctil. Pero si usted ahorita agarra una cuchara y se la introduce en la boca, aumentan las secreciones. Y la cuchara no es un alimento, pero aumentan las secreciones. ¿Qué secreciones? Bueno, las secreciones salivales. La irritación de la mucosa también aumenta las secreciones a nivel del tracto gastrointestinal. La distensión de todas las cavidades, la distensión de la cavidad esofágica, de la cavidad gástrica, de la cavidad intestinal, delgado y grueso, facilitan las secreciones. Entonces, recalcamos lo de la diapositiva anterior. Secreciones de enzimas digestivas, ¿sí? Que se generan desde la cavidad oral hasta el extremo del ilion distal. Y tenemos las secreciones de moco, ¿por medio de quién? De las glándulas de la mucosa. Y también se generan desde la cavidad oral hacia el ano. O sea que ambas secreciones van en vía céfalo-caudal. Mecanismo básico de estimulación de estas glándulas que generan las secreciones. Ya los mencionamos, estímulos locales puede ser por medio táctil, irritación química, distensión de la pared intestinal. ¿Sí? Recuerden que el tracto gastrointestinal presenta un plexo que media las secreciones. ¿Cuál es el nombre de ese plexo? El de Auerbach. El plexo submucoso de Meissner. El plexo de Meissner. ¿Por qué no el de Auerbach? Para el que respondió Auerbach. Porque el plexo de Auerbach es un plexo muscular que se encuentra en Exacto, la es el parte muscular. mientérico. Es el mientérico y es el que está relacionado con la función motora. ¿Sí? Estimulación, esa sería la estimulación del sistema nervioso entérico. Ahora tenemos la estimulación por parte del sistema nervioso autónomo. Fácil y sencillo. Parasimpático favorece las secreciones. Simpático genera un efecto vasoconstrictor y al generar un efecto vasoconstrictor disminuye las secreciones. ¿Sí? También tenemos la estimulación hormonal, ¿sí? Y por medio de la estimulación hormonal va a generar lo mismo que por medio de la estimulación del sistema nervioso autónomo o por medio del sistema nervioso entérico. Puede regular el volumen, ya sea en quedar normovolémico, hipervolémico o hipovolémico. Y esta secreción, esta estimulación hormonal entonces va a depender entonces de las secreciones de hormonas que se generen a lo largo del tracto gastrointestinal, específicamente a nivel de la cavidad gástrica y a nivel de la cavidad intestinal, directamente en la primera porción del intestino delgado que sería en el duodeno. Según las investigaciones y las teorías, dice que aproximadamente se maneja de 8 a 10 litros de secreciones en 24 horas, o sea, durante un día completo. Y miren el detalle que está allí. Más del 95% se absorbe en los intestinos. ¿Qué se absorbe? En más del 95%, las secreciones que provienen de ¿dónde? De la cavidad intestinal, que provienen de la cavidad gástrica y que provienen de las glándulas anexas. Más del 95% de estas secreciones se absorben y el resto, o sea, la parte residual o la diferencia que no se absorbe, que puede ser, vamos a dar un valor, pues puede ser el 2%, entonces estaría presente en las heces. Regulación hormonal. A nivel de la cavidad gástrica,
La regulación hormonal está mediada por la gastrina. A nivel de la cavidad intestinal, ¿sí? La secretina, la CCK y el GIP, que es el péptido inhibidor gástrico. A nivel del intestino, bueno, acá sería intestino también delgado y grueso. Está el GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón, y también la guanilina. Todas son importantes, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en la gastrina en los 4 primeros. En los 4 primeros. A medida que avancemos, entonces iremos viendo cada uno. Secreción salival. ¿Sí? Recuerden que esta estructura denominada lengua presenta inervaciones en los 2 tercios anteriores y en el tercio posterior, ¿sí? Los 2 tercios anteriores están inervados por el nervio facial y el tercio posterior por el glosofaringio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los estímulos gustativos y táctiles. Tenemos los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿ok? Observen aquí que va hacia, pasa por el nervio facial, bueno, sería el nervio facial, y llega aquí al tracto solitario, ¿sí? Y ahí hay una interneurona que hace sinapsis con los núcleos salivales. ¿Cuál de los 2 núcleos salivales? El inferior. El inferior. Y de allí desciende la parte eferente y va a inervar ¿a quién? A la glándula parótida, ¿sí? A la glándula parótida. Miren acá la otra, nervio glosofaringio, que sería el tercio posterior. Llega también al núcleo del tracto solitario, pero su interneurona hace contacto con el núcleo salival superior. De allí desciende, ¿sí? De allí desciende, llega al ganglio submandibular y hace contacto o inerva específicamente a la glándula submandibular y se generan las secreciones. Aquí no, en este esquema no existe contacto directo con la glándula sublingual, pero también sería por medio de la inervación que se ejerce hacia la glándula submandibular, o sea, por medio, en este caso, de la ramificación que sale o la eferencia que sale desde el núcleo salival superior. Bien, ¿dudas, preguntas por el momento? Profe, usted dijo que el tercio posterior hace tracto, o sea, está con el tracto del núcleo superior y desciende e inerva la glándula sublingual. No entendí mal. La glándula submandibular y la sublingual. Ok. Bien, funciones de la secreción salival. Todas son importantes. Todas son importantes, pero vamos a enfocarnos en la digestión. Vamos a enfocarnos en la digestión, haciendo la salvedad que aquí solamente enmarcan a la alfa amilasa o a la tialina, que es la enzima que empieza o inicia la digestión química. ¿Hacia quién? Hacia los carbohidratos. ¿Sí? Pero allí en esa función digestiva también podemos y debemos colocar a la lipasa lingual, ya que la lipasa lingual inicia la digestión química de los lípidos. ¿Puede Secreción repetir salival, disculpe, puede dígame, repetir la lipasa que era? la lipasa lingual
inicia la digestión de los lípidos. Gracias. No hay nada. Entonces, la secreción salival produce dos tipos de secreción proteica. Tiene la secreción serosa y la secreción mucosa. La secreción serosa únicamente tiene presencia de la amilasa salival, pero la secreción mucosa presenta mucina y lubricante para los alimentos, que sería esa la mucina, lubricante para los alimentos. Entonces, miren, la submaxilar presenta ambos tipos de secreciones y es la que aporta el 70% de las secreciones salivales. Pero la parótida únicamente tiene secreción serosa, o sea, secreción de amilasa salival, y la sublingual únicamente presenta secreción de ese tipo de lubricante que sería de la mucina. Profe, una pregunta. Dígame. En eso de las secreciones serosas de la saliva, además de la amilasa, también se tienen que incluir sobre la que inicia la degradación o la digestión de los lípidos. Correcto, que O serían sea, la parótida y todo lo que también degrade va en la serosa. en la serosa en la serosa, que sería secretada por la parótida y la submaxilar. Ok, entonces mucoso simplemente es lubricación y serosa es la que tiene degradación. Correcto. Ok, Y en ese mismo caso, la sublingual secretaría mucina, La, la sí, glándula sublingual. solamente mucina. Listo. Gracias. Ok. Pero ojo, esto está enfocado a lo que han preguntado únicamente a la digestión y a la parte de lubricación o protección. Aquí no hemos mencionado, oye, ¿qué pasó aquí? Ah, Dios mío. No sé qué hice, ahora me apareció una manito aquí y no tiene que ser. Ahora sí. Sí, las otras funciones que están aquí de la saliva no ingresan dentro de los tipos de secreción. ¿Sí? Bien, aquí están los principales componentes de la saliva. ¿Todos son importantes? Sí, todos son importantes, pero vamos a enfocarnos entonces. Vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos. Electrolitos, esto lo vamos a ver ahora para que analicen qué tipo de líquido sería la saliva. ¿Sí? Pero vamos a enfocarnos acá en la parte proteica. Amilasa es así. La inmunoglobulina también, porque ejerce una función de protección, una función inmune. La lipasa y la mucina. Serían esas una, dos, tres, esas cuatro. El resto ni los volteen a ver por el momento. Factores que afectan la secreción salival. Miren lo que dice aquí, las sustancias amargas aumentan la secreción basal entre 8 a 20 veces. Los objetos lisos y rugosos aumentan la secreción basal de la secreción salival. El sueño lo disminuye. La reacción de alerta puede ser niveles de estrés, puede ser por miedo, disminuyen la secreción. Más que disminuirla, la tornan un poco viscosa. La actividad física también torna viscoso o viscosa la secreción salival. Miren, el sabor, el olor, la masticación aumentan las secreciones salivales. Los reflejos condicionados, el miedo disminuyen. La deshidratación, aquí aparece positivo, pero tiene que ser signo negativo, porque la deshidratación disminuye la secreción salival. Bien, entonces, presten atención aquí.
Y vamos a iniciar acá con el esquema que está en la mano la que dice fase 1, mano izquierda. Glándulas salivales, saliva, composición determinada por el modelo bifásico de la secreción salival. Miren lo que dice acá la teoría. Fase 1, células pertenecientes a los acinos, que sería lo que está encerrado en el círculo ovalado, ¿sí? Y células que pertenecen a los conductos intercalares, producen una secreción con valores de sodio, potasio y cloro cercanos a las concentraciones plasmáticas. O sea que estos valores de sodio que se secretan, esos valores de potasio que se secretan, esos valores de cloro que se secretan en esta parte acinar son idénticos a los que están a nivel del plasma. Pero vamos a ver qué sucede a medida que esto discurre por el conducto intercalar. Entonces, miren aquí. A medida que discurre, ¿qué pasa? Se intercambia sodio con potasio. O sea que se elimina sodio de la secreción salival y se agrega potasio. ¿Qué más se elimina de la secreción salival? El cloro. ¿Y se intercambia con quién? Con el bicarbonato. Quedando así una saliva hipotónica, dice aquí. Vamos a ver qué hay acá en el otro esquema. ¿Sí? Que creo que es lo mismo lo que ya les expliqué. Mientras la secreción primaria discurre por los conductos, se modifica su concentración de solutos al extraer sodio y cloro y añadir potasio y bicarbonato a la saliva, quedando así como una solución hipotónica, o sea, una solución que está integrada por más solventes que de solutos. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe. Disculpen. Esto ya lo vimos, esto es la parte simpática parasimpática. Bien, fases de la secreción salival. Importante las fases. Y observen que tenemos tres fases. La fase cefálica, que es la fase indirecta y se basa en ver, oler y pensar en la comida. En esta fase, ¿aumentan las secreciones salivales? Sí, sí aumentan. Fase bucal, ya es cuando el estímulo está presente. Es cuando las sustancias químicas están presentes en la cavidad oral. ¿Aumentan las secreciones más que en la cefálica? Sí, aumentan más en la fase bucal que en la fase cefálica. Fase gastrointestinal es cuando el alimento está en la cavidad gástrica y también en el duodeno. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál de las tres fases hay un aumento pronunciado de la secreción salival? En la fase bucal. ¿En cuál de las tres hay una disminución pronunciada de la secreción salival? En la fase gastrointestinal. Secreciones de la cavidad esofágica. A nivel de la cavidad esofágica, ¿qué se secreta? Se secreta mucosa con la capacidad de lubricar. Y dentro de ese margen de lubricación hay un alto componente de bicarbonato. ¿La lubricación con qué sentido? Para que se evite los niveles de excoriación por medio de la deglución ante un alimento mal procesado por medio del arco reflejo de la masticación.
Y los altos niveles de bicarbonato secretados en la cavidad esofágico o esofágica es para amortiguar todo el material alimenticio que ingrese en reflujo gastroesofágico, haciendo la salvedad que en ese reflujo gastroesofágico hay un alto margen de ácido clorhídrico y por ende un pH menor de 7.35, un pH ácido, el cual es neutralizado por el bicarbonato. ¿Dónde ocurre esto? En la cavidad esofágica. Entonces lo mismo acá. El esófago cumple con un proceso de alto impacto y de gran relevancia que se denomina aclaramiento esofágico. ¿Qué es el aclaramiento esofágico? Es la capacidad que posee el esófago de eliminar el material residual, o sea, el material que refluye o el material que ingresa de nuevo al esófago, pero por el reflujo gastroesofágico. Pero para poder que este aclaramiento esofágico o para poder que esta eliminación de ese material residual se ejerza de una manera apropiada, existen factores que deben estar a favor. Uno de ellos es el peristaltismo. ¿Sí? Uno de ellos es el peristaltismo. El peristaltismo se favorece a nivel de la cavidad esofágica si estamos a favor de la gravedad, o sea, en bipedestación o sentados. ¿Qué más debe existir a favor? El nivel o grado de salivación, el cual debe ingresar entonces en deglución, para que unido a la peristalsis a favor de la gravedad, puedan aumentar la capacidad de eliminar el material que ha ingresado de nuevo a la cavidad esofágico o esofágica por medio de la regurgitación o por medio de ese reflujo gastroesofágico. ¿Qué papel juega aquí el bicarbonato? Bueno, ya les mencioné anteriormente que el bicarbonato es importante para neutralizar el pH. Y ese pH de ese material que entra en reflujo oscila entre, creo que es entre un pH de 2, un pH muy, muy, muy ácido. Bien, ¿cuándo es importante el aclaramiento esofágico? Bueno, en personas que tienen reflujo gastroesofágico. O sea, en personas que tienen el RG, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora les hago una pregunta. ¿En pacientes normales se genera aclaramiento esofágico? ¿Qué dirían ustedes? Sí. ¿Por qué dices que sí, McBreen? A ver, ¿cuál sería tu postulación en este momento? ¿Cómo, perdón? ¿Qué? Tú ¿Cuál? mencionaste que sí, pero ¿por qué sí se genera aclaramiento esofágico en sujetos que no presentan la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Profe, no sé. Eh, no sé, o sea, por si tienes factores diferentes en la dieta.
no sé, puedes tener también problemas que no necesariamente sean reflujo y, bueno, Otra opinión. Profe, podría ser cuando pues normalmente las personas tienen acidez, personas que sufren de acidez y eso, no sé, diciendo que sí sea necesario, pero Sí, lo que has normalmente dicho es las, verdad, Isabel. porque Pero ya pues no, presentar acidez es un indicativo de que algo mal ya está en nuestra cavidad exacto, entonces gástrica. normalmente yo diría que no, porque las personas no todo el tiempo tienen acidez o no muchos sufren de eso. Entonces yo creo que sería como que no, que el aclaramiento esofágico solamente es a personas que están como en indicios de eso. No sé, pienso yo. Ok, piensa usted. ¿Otra opinión? Yo digo, no sé, así tipo, vagamente pensando, que que el aclaramiento del ácido residual no se genera. O sea, porque se supone que el reflujo es técnicamente ácido y la labor del bicarbonato para reprimir ese ácido no se genera, entonces por eso es que se produce ese reflujo ácido. No sé, digo yo. ¿Otra opinión? Profe, ¿y Williams. no se da cuando alguien consume alimentos ácidos, que son naturalmente ácidos, como Puede respuesta ser, natural del cuerpo? Pedro. Ahorita me tomo 3 litros de jugo de naranja, ¿verdad? Puedo entrar en fases de reflujo. Eso puede ser. Y no presenta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Williams. Williams. No está Williams. Bueno, mi otra estudiante estrella de biofísica, Lian. ¿Qué opina usted? Tampoco está Lian. ¿Me copia, profe? Bueno, yo no le ¿Profe? voy a copiar, pero sí le escucho. Bueno, sí. Ok, esto, si pensaría que dentro de la alimentación existe algo ácido, podría pensar que si bien es cierto, el organismo está de alguna u otra forma preparado para los ácidos, pero bueno, no digamos preparado, pero sí sería algo normal, algo que podrías tolerar. Pero lo que podría estar fallando sería la cantidad o la baja tolerancia que pueda tener el organismo, como el ejemplo que ponía Pedro, que si se tomaba algo ácido ahora mismo, cómo eso podía ir afectando. No sé si me doy a entender. Sí, sí, Manuel. ¿Otra opinión? Voy a modificar la pregunta. De manera normal, ¿a qué me refiero de manera normal? Sin tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Una persona tiene reflujos? Y de tenerla, ¿en qué momentos pueden ser? Profe, Dígame, Victoria. a mí me gustaría, bueno, contestar esto. Bueno, yo considero que sí podría tener reflujo a pesar de que no tuviera esa enfermedad, porque, por ejemplo, en casos que tipo la persona eh, consumió algún alimento y de repente no reposó, ¿no? Y se ponga a hacer, vamos a poner que ejercicio o algún deporte así fuerte, pesado, y bueno, ahí hay como mayor probabilidad de que le ocurra un reflujo sin necesidad de tener la enfermedad. Lo que ha comentado María Victoria Ramos Tuñón es verdad.
Eso también puede pasar. Pero vamos a eliminar la parte de actividad física. Y vamos a quedarnos con lo otro que comentaste, María Victoria. ¿Sí? La fase después de ingesta alimenticia se denomina fase postprandial. Se denomina fase postprandial. Les pregunto ahora a todos, ¿después de cada comida uno puede tener reflujo gastroesofágico? ¿Sí o no? Sí, Sí, eso es normal. sí, Eso es por las grasas. normal. Eso es normal. Normal en todos nosotros. Normal. Después de cada comida hay una pequeña fase de reflujo gastroesofágico. Ya, si el reflujo se mantiene constante durante las 24 horas, entonces ya eso no es un reflujo normal. Allí ya sí es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces sí, después de cada comida a nosotros se nos genera también el aclaramiento esofágico. Claro, de una manera basal. De una manera basal. Profe, Bien, y dígame, Iker. la acidez estomacal que se produce después de una rumba al día siguiente, ¿eso también sería reflujo? ¿Después de qué? Digamos que una fiesta y uno toma alcohol, al día Después de las siguiente, patronales de Chepo. sí, después de la pata. Bueno, después del mes de las patronales de Chepo, sí, claro, o después de una rumba, el alcohol, ojo, muy buena pregunta la que ha hecho Iker. No vamos a responderla ahorita, Iker, vamos a responderla más adelante cuando veamos los mediadores de el aumento y la disminución de la motilidad del esfínter esofágico inferior. Y ahí salimos de la duda, Iker. Dele, profe. Ok. Bien, secreciones del estómago. Todas las secreciones presentes o que se generan a nivel de la cavidad gástrica se denominan jugo gástrico. ¿Qué contiene el jugo gástrico? Sales, agua, ácido clorhídrico, pepsinógeno. Allí hago la aclaración, no es pepsina, es pepsinógeno, factor intrínseco y moco. ¿Cuáles son las células que realizan todas estas secreciones? Las parietales, las principales y las de la mucosa. Observen que las parietales están más cercanas al fundus gástrico, las principales hacia el cuerpo y las de la mucosa hacia el píloro y el antro pylori. Es lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces, las células mucosas del cuello secretan mucus y bicarbonato. Las células parietales, observen, las dos primeras es para protección de la estructura. Las parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y ambas son muy importantes en el caso del ácido clorhídrico para la hidrólisis de las proteínas. En el caso también del ácido clorhídrico es un potente participante en la red bacteriana. El factor intrínseco es de suma importancia para la absorción de la vitamina B12. Tenemos desde las células enterocromafines la secreción de histamina. Las células principales secretan pepsinógeno. El pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina. Tenemos la lipasa gástrica. Tenemos por medio de las células D la somatostatina y por medio de las células G la gastrina. Esto que está acá es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, ya se los mencioné. Entonces, regiones. A nivel del cardias se dan las secreciones de moco y bicarbonato. A nivel del fondo y cuerpo se dan las secreciones también de moco, bicarbonato. Y ese fórmula química para el bicarbonato ya está mal. Se secreta también el factor intrínseco, se fermentan las moléculas de hidrogeniones, el pepsinógeno y la lipasa gástrica. A nivel del antro y del píloro se genera secreción de moco, bicarbonato y gastrina. Ya les mencioné que el factor intrínseco es el que permite
la absorción de la vitamina B12, y esto lo vamos a ver en el capítulo de digestión y absorción. Ante la disminución de la absorción de la vitamina B12, entonces se genera la anemia perniciosa. Bien, conversión o transformación del pexinógeno a pexina. Observen, la célula principal que secreta pepsinógeno. La célula parietal que secreta ácido clorhídrico y factor intrínseco. El pepsinógeno en presencia de ácido clorhídrico se transforma o convierte en pepsina. La pexina inicia la hidrólisis de las proteínas y la degrada en aminoácidos, la degrada en dipéptidos y en tripéptidos. Bien. Formación del ácido clorhídrico en la célula parietal. ¿Alguno de ustedes podría explicar este esquema? Hay algunas cosas que se entienden aquí, otras sí no sé qué pasa. Si el potasio va a salir normal, el potasio entra utilizando ATP, sale allí de que el dióxido de carbono y agua, supongo que eso es una enzima, que eso es un catalizador, pero no sé qué será, hace bicarbonato. Y de allí el bicarbonato se degrada y el hidrógeno sale, y no me acuerdo qué era eso, la verdad. Entra a la sangre, de la sangre sale cloro, entra a la célula esa y sale al lumen gástrico ese. Eso es lo que yo pienso que pasa allí. A ver, vamos a recapitular lo que ha dicho Andrade. Observen, el CO2 se hidrata con el agua, ¿sí? Y forma ácido carbónico. ¿En presencia de quién? De la enzima. Esa enzima se llama anhidrasa carbónica. Pero ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. El hidrogenión pasa a la luz tubular por medio de un intercambiador asociado ¿con quién? Con el potasio. ¿Sí? El bicarbonato pasa a la sangre y se intercambia con el cloro. El cloro pasa al citoplasma del enterocito. No, perdón, del enterocito no. De la célula parietal, ¿sí? Y sale por un canal específico de cloro. ¿A dónde? Al lumen gástrico. Y ácido clorhídrico, más el cloro, se asocian y forman el ácido clorhídrico. Profe, que el hecho de que salgan hidrógenos al lumen gástrico y entren potasio, eso es por el intercambiador, ¿verdad? Que ese tiene esa energía, Correcto. el otro no. El otro no. Entonces, tenemos factores. Esto que está aquí en naranja es lo mismo que está acá. Tenemos factores o mediadores de la secreción del ácido clorhídrico. Los que están en verde aumentan la secreción de ácido y el que está en rojo la inhibe. Entonces, histamina por medio de su receptor H2, ¿sí? Aumenta el AMP cíclico, activa la proteína sinasa y favorece la secreción de ácido. La acetilcolina por medio del receptor M3 aumenta la concentración de calcio a nivel intracelular y ese calcio activa la proteína sinasa y favorece la secreción de hidrogeniones. La gastrina unida a su receptor CCKB también aumenta la concentración intracelular de calcio,
favoreciendo la activación de la proteína sinasa y aumentando la secreción de hidrogeniones. La PGE2 es prostaglandinas y está asociada a un segundo mensajero que sería la proteína GI, que es inhibitoria. Entonces disminuye la capacidad del AMP cíclico, disminuye la activación de la proteína sinasa y disminuye la secreción de ácido. Bien, ¿dudas, preguntas? No hay dudas, no hay preguntas. Este cuadro no. Este cuadro tampoco. Este sí. Bien, miren. Fases de la secreción gástrica. Tenemos las mismas fases, cefálica, gástrica y fase intestinal. La cefálica es por medio de estímulos indirectos, ver, oler y pensar en la comida, ¿sí? Automáticamente en esta fase aumentan las secreciones gástricas. En la fase gástrica es cuando el contenido alimenticio está en la cavidad gástrica o cavidad estomacal. Aquí la secreción es aumentada en comparación con la fase cefálica. Pero cuando ya el contenido está en la parte intestinal, entonces se genera la fase intestinal de la secreción gástrica. Y aquí se inhibe la secreción a nivel de la cavidad estomacal. Entonces, en las fases de la secreción gástrica, en donde hay una mayor prominencia de la secreción a nivel de la cavidad gástrica, en la fase gástrica. En la fase gástrica. Y acá en el cuadrito, aquí está, el 50% del total de las secreciones de la cavidad gástrica se genera en la fase gástrica. Así es como necesito que se aprendan o estudien estos cuadros de las fases de la secreción. Ya vimos la secreción salival y ahora estamos en la fase de la secreción gástrica. Esto no. Tampoco. Tampoco. Es lo mismo que está en el cuadro.
Jóvenes, vamos a tomar un receso de 10 minutos y regresamos, por favor. Listo, profe.
Bien, mis estimados y estimadas, estimadas y estimados. Vamos a ser acá un poco concisos y precisos en qué deben estudiar y analizar, porque de igual manera este tema se tiene que enfocar el día. Recuerden, la otra clase, ¿cuándo es? Ay, ay, ay. El jueves. viernes, El jueves. jueves. Recuerden que el jueves tienen presentación también. ¿Sí? Profe, solo era para recordarle que hacía falta un grupo que era el de reflejos, del grupo A y del grupo B, si no me equivoco, que mi grupo es el del A, que hace falta que no pudimos decidir la presentación el día de ayer. Ok, todo eso lo hacemos el jueves entonces. ¿Sí? Todo eso lo hacemos el jueves entonces. Jacín. Ok, profe, ¿y todavía no sabe si el jueves va a ser presencial o virtual? ¿O eso ya depende del comunicado que mande la universidad? Bueno, la verdad no depende ni del comunicado ni del comunicado, depende de ustedes y de mí. Mi primera pregunta es la que les voy a realizar es la siguiente. ¿El jueves solamente tienen clase conmigo? Sí. 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 Bueno, entonces es virtual. Cero estrés. Cero estrés. Y además que muchos de Profe, ustedes me... igual si no hubiera tenido clase con otro profesor, ya a este punto nada más tenemos clase con el profe Jaramillo y ya. Y las clases de él son online. Y además la mayoría de ustedes no están ni aquí en Ciudad de Panamá. ¿O sí? La verdad es que no. Bien. Sí, estoy claro Profe, que no. lo más cercano que es esa gente es del West. Y el West ya es otra provincia. Bueno, Y se lo digo Chepo de también, que o Chepo también es madruga otra o no Chepo también es llega. otra provincia, Eiker. Se nos fue el Imelec. Bien, entonces, secreción pancreática, hepática e intestinal. Bueno, ok. Vamos con la pancreática. Vamos a focalizar. Así que vayan tomando apuntes allá en qué es lo que deben de tener presente para el día del parcial. ¿Sí? Páncreas es una glándula mixta, presenta una secreción endocrina y exocrina. Me interesa la exocrina, con el jugo pancreático que es rico en agua, bicarbonato y en numerosas enzimas digestivas. Todas las enzimas digestivas que están ahí nos interesan: tripsina, quimotripsina, amilasa y lipasa. Y las proteasas, las otras dos no. La tripsina, quimotripsina y proteasas para la hidrólisis de proteínas a nivel de la cavidad intestinal. Amilasa para la degradación de almidón a nivel de la cavidad intestinal. Y la lipasa para la digestión de los lípidos a nivel también de la cavidad intestinal. Ya al ser secretada desde el páncreas, entonces se le denomina amilasa pancreática y la lipasa sería lipasa pancreática. Entonces hay tres tipos de lipasa: la lipasa salival o lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Y la amilasa tenemos dos: la amilasa salival, la cual se conoce como tialina, y también tenemos entonces la amilasa pancreática. Es lo mismo. Miren, importante recalcar esto. La secreción exocrina tiene dos componentes: el componente enzimático y el componente acuoso rico en bicarbonato de sodio. Eso no lo deben de olvidar, deben de tenerlo presente. Siempre lo pregunto. Este cuadrito se lo deben de aprender, ¿sí? Pero enfoquémonos en cuáles deben aprenderse. Número 1, tripsina. Número 2, quimiotripsina. Número 4, carboxipeptidasas. Y las tres que siguen: la fosfolipasa, lipasa y amilasa. Esas se las deben de aprender.
Enzimas proteolíticas pancreáticas. Observen, aquí están todas las enzimas proteolíticas pancreáticas. O sea que ejercen su efecto hacia la degradación de las proteínas. Hacia la degradación de las proteínas. Todas las que están aquí presentes. Pero muy importante, aquí hay zimógenos. Y los zimógenos son las formas inactivas. Y también está aquí su forma activa. Por ejemplo, el quimotripsinógeno es la forma inactiva de la quimotripsina. O sea que la quimotripsina es la que ejerce la función directamente. La procarboxipeptidasa es la forma inactiva de la carboxipeptidasa. La proelastasa es la forma inactiva de la elastasa. Y el tripsinógeno es la forma inactiva de la tripsina. Entonces, elastasa, tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasas degradan las proteínas. ¿A nivel de qué estructura o a nivel de qué segmento funcional? A nivel del duodeno. Esto es pancreatitis, esto no nos compete ahorita. Esto es lo mismo que está en la parte anterior sobre la secreción pancreática. Bien. La regulación de la secreción pancreática. Miren el punto 1, presenta un estímulo nervioso mediado por la acetilcolina, o sea, por el sistema nervioso autónomo, específicamente en la parte parasimpática, o sea que aumenta la secreción. La CCK o la colecistocinina secretada por el duodeno y también secretada por la primera porción del yeyuno, ¿sí? En contacto con los alimentos, ¿qué va a generar? Va a generar un aumento en la secreción pancreática. La secretina secretada por las mismas porciones, o sea, por el duodeno y la primera porción del yeyuno, en presencia de alimentos ácidos, también va a aumentar la secreción pancreática. ¿Sí? Pero ojo, entonces miren acá, fase 3, fase intestinal de la secreción. La acidez que presenta el quimo en el duodeno y en el yeyuno proximal desencadena la secreción de jugo pancreático, pero miren, con escaso contenido enzimático, pero rico ¿en qué contenido? En bicarbonato y en solvente. O sea, favorece la secreción acuosa. Acuosa. Aquí tienen las 3 fases de la secreción pancreática, las mismas, cefálica, gástrica e intestinal. Entonces, de las 3 fases, ¿en cuál hay un aumento de la secreción pancreática? En la intestinal. Aproximadamente el 80% de la secreción pancreática se genera en la fase intestinal. Secreción hepática. Sí, cabe destacar que el hígado genera múltiples funciones, pero bueno, vamos a enfocarnos en la que favorece la digestión química. En la que favorece la digestión química. ¿Cuál de todo lo que está aquí sería la producción de la bilis necesaria para la digestión de alimentos? ¿Qué hay presente? Y no únicamente para la producción de alimentos, porque acá también se genera la síntesis de la bilirrubina. Y la bilirrubina es muy importante para la coloración de las heces y para la coloración de la orina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de importancia en la secreción biliar o en esa bilis que favorece la digestión de los lípidos? Las sales biliares. ¿Y qué ejercen las sales biliares a los lípidos? La emulsificación de las grasas. La emulsificación de las grasas.
para generar entonces los cuerpos micelares. Y al estar generados los cuerpos micelares, entonces la lipasa gástrica y sus componentes pueden ejercer su efecto hacia ellas y poder degradarlas en contenidos más pequeños y que éstas puedan ser absorbidas entonces por su mecanismo de transporte respectivo, que sería por medio de la difusión simple. Profe, dijo emulsificación, ¿qué? ¿Puede repetir? De las grasas. Emulsificación de las grasas. Esa emulsificación también se puede conocer como la acción detergente que generan las sales biliares hacia las partículas de las grasas, ayudando así entonces a la absorción de ácidos grasos, el colesterol y otros lípidos en el tubo digestivo. Específicamente ¿en dónde? En el duodeno. Miren el último punto. En ausencia de sales biliares en el intestino, se excretarían con las heces hasta 40% de los lípidos ingeridos. Y a la presencia de heces, perdón, a la presencia de grasas en las heces, ¿cómo se le denomina? ¿Alguien sabe? ¿Puedes repetir la pregunta? La presencia de grasas. Extratorrea. Gracias, esa misma es. Bien, secreciones del intestino delgado. Se genera una secreción isotónica. Va desde el duodeno hasta el recto, ricas en moco para lubricación, ricas en mucina también para lubricación, ya sea para facilitar el peristaltismo y para amortiguar la acidez. Existen acá las glándulas de Lieberkühn, también tenemos las glándulas de Brunner, ¿sí? Que van a generar los mismos tipos de secreciones, de moco y de mucina. A nivel del intestino delgado, perdón, también tenemos las células caliciformes y las células epiteliales. Las células epiteliales elaboran componente acuoso. Las células caliciformes únicamente productoras de moco, o sea, un ente de lubricación y de protección. Tenemos también las células de Glovet, que generan secreción de bicarbonato y potasio. Y por medio de las secreciones de las células de Glovet se genera protección, lubricación y generan este factor de adherencia a las heces. Si desean más, pongo otra diapositiva. Ustedes me dicen. Bien. Tenemos pendiente con hoy 2 quizzes. Tenemos pendiente el quiz de generalidades y tenemos pendiente el quiz de esta clase. El quiz de esta clase lo vamos a realizar el jueves en los primeros 10 minutos. En los primeros 10 minutos. El quiz de generalidades, ¿cuándo lo pueden hacer? Profe, Me hoy, envían. Dígame. hoy, en algún momento Bueno, hoy. conversen y me avisan en qué momento de hoy, pues. Me envían la información entonces con Raúl y con Marilos. Bien, por hoy estamos más que bien. Ya se pueden retirar de la sesión. Acá entonces hago la gestión para descargar y enviarles por medio de un link la clase grabada. Profe, además de eso, ¿usted va a enviar hoy las subdivisiones de charlas sobre el jueves? Ya eso está en la plataforma. Sí. Ah, bueno, ok.
Yo asumo que yo lo hice el día que lo subí. Es lo de digestión y absorción, ¿verdad? Ajá. Ah, no, entonces no se encuentra la división. No, en un grupo sí está. Acá no ve si está. Ahí bien, en un grupo sí. Entonces Acá sería no la está, profe, misma, aquí solo sería menciona la taller de misma, exposición. sería la misma para el grupo de Raúl, Marilos. ¿Se la podrías pasar? Sí, profe, se las paso enseguida. Perfecto, muchas gracias.